Ministerio de Senda Antigua. Ya estamos en vivo a través de TikTok, Eric Tiseira, a través de Facebook también y otras plataformas como Instagram y canal de YouTube, donde se va a estar compartiendo este mensaje. Así que bienvenidos a todos, ya estamos conectados y hoy vamos a tener un mensaje muy bueno, un mensaje que nos va a ayudar a entender qué es el miedo, cómo funciona, cómo es que surgen los miedos en nuestras vidas, cómo vencerlo. Por eso se llama el título ¿Quieres vencer el miedo? Y esa es la pregunta que yo te doy hoy. Es la pregunta que yo te hago hoy. ¿Quieres vencer el miedo? ¿Por qué? Porque el miedo se puede vencer. Entonces, si nosotros entendemos que el miedo se puede vencer, podemos vivir y caminar en este mundo sin miedo. Entonces, el miedo, lo primero que tenemos que entender, que el miedo es emocional. El miedo es una emoción. El miedo viene del alma, de las emociones. El miedo no existe. Y eso es una verdad que tenemos que entender. El miedo no existe. No existe en nuestro alrededor, no existe en el plano terrenal, no existe en el plano físico, existe en nuestra mente. Cuando nosotros tenemos miedos, diferentes tipos de miedos, todo el miedo nace en la mente, en un pensamiento y en las emociones. Surgen de las emociones y lo que sucede es que se conecta con la mente. Entonces las emociones no son malas, las emociones son buenas. Pero ¿qué es lo que sucede? Que las emociones muchas veces no las podemos comprender ni entender. Y justamente este sábado próximo en la Escuela Vivir Mejor voy a estar dando una clase, como cada sábado por medio de Zoom. Y en esta clase que voy a dar, justamente voy a hablar de las emociones. Voy a hablar de la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es claramente entender cómo funcionan las emociones, cómo cambiar las emociones, cómo alinear las emociones y conectarlas correctamente con la mente, con los pensamientos. Porque si hoy nos sentimos tristes, es un estado emocional que se conecta con un pensamiento. ¿Por qué? Porque yo estoy pensando que estoy triste y mi cuerpo lo siente y mis emociones salen a la luz, donde vemos que la emoción de la tristeza toma control de mi vida, toma control de mis pensamientos, toma control de mi estado emocional. Entonces necesitamos entender bien qué son las emociones. Entonces, el miedo es una emoción claramente negativa. Hay emociones positivas como la alegría, emociones como felicidad, como momentos de risa, etc. Pero luego están las emociones negativas como el miedo, que son las más conocidas, como la depresión, la angustia, etc. Entonces, el miedo no existe. Es lo primero que tenemos que saber. ¿Cómo que no existe? No, no existe. El miedo es un estado emocional que se refleja en nuestra mente y en nuestros pensamientos. Entonces, todo lo que tiene que ver con el miedo es un estado emocional. Muchas personas son inestables emocionalmente hablando. Hoy están bien, hoy están contentos, alegres, pero mañana están mal, están deprimidos, están tristes y quieren realmente estar en depresión, en angustia. ¿Por qué? Porque están pasando problemas, porque están pasando situaciones difíciles. Ahora,
muchas personas viven bajo depresión, bajo angustia, bajo soledad y están mal emocionalmente. ¿Pero por qué? Porque sus emociones terminan gobernando su vida. Todos tenemos problemas, todos podemos estar mal, todos podemos pasar situaciones diferentes, pero el tema es no vivir bajo las emociones. Por eso la importancia de vivir una vida espiritual. Porque cuando nosotros vivimos una vida espiritual, no estamos bajo las emociones. Tenemos las emociones en nuestra vida, en nuestra alma, pero no estamos bajo emociones. Entonces, el miedo no existe en el plano físico. El miedo existe en un plano emocional que está conectado con nuestra mente. Por eso hay muchas personas que tienen miedo, que tienen inseguridad de diferentes tipos, como miedo a que le roben, miedo a salir a la calle y que le pase algo malo, miedos a enfermarse, miedo a perder el trabajo, a no tener dinero, miedo a divorciarse, perder la familia. Esos miedos son claramente emociones negativas que salen del alma y que producen pensamientos y producen claramente estados de ánimos en nosotros. Por eso el miedo no existe en el plano físico, pero sí existe en el plano mental. Sí existe en las emociones nuestras conectado con nuestra mente. Por eso tenemos que vivir en esta vida sabiendo que el temor o el miedo siempre va a estar en nuestras vidas. ¿Cómo podemos vencer el miedo? ¿Quieres vencer el miedo? ¿Cómo podemos vencerlo? Viviendo cada día con el enemigo del miedo. Hay un enemigo del miedo. ¿Cuál es el enemigo del miedo? A ver si me lo pueden poner ahí en el chat. ¿Cuál es el enemigo del miedo? ¿Cuál es lo contrario al miedo que nosotros tenemos que tener cada día? ¿Por qué? Porque el miedo es una frecuencia baja de energía, porque las emociones son energía, negativa y positiva. El alma es energía, nosotros somos energía. Entonces el miedo es una frecuencia baja de energía. Los que viven bajo el miedo viven con una frecuencia baja. Es decir, que no viven en el espíritu, viven en la carne. Y acá hay una gran verdad. Los que viven bajo el miedo, y vivir bajo el miedo es que el miedo te domine todos los días, te gobierne todos los días. ¿Qué va a suceder? Vas a vibrar en una frecuencia de energía baja. Es decir, vas a andar en la carne, vas a andar en un plano terrenal donde vas a ver todo mal, todo negativo, donde vas a vivir tu vida bajo un sistema de este mundo que es carnal y no espiritual. Pero nadie me puso quién es el enemigo del miedo. El enemigo del miedo es la fe. El enemigo número uno del miedo es la fe. O vivimos bajo el miedo en este mundo o vivimos bajo la fe. Porque la fe es todo lo contrario al miedo. El que camina bajo el miedo, miedo a que nos pasen cosas malas, cualquier área de la vida, vibra en un nivel bajo de este mundo. Es decir, tiene puesta su mirada en las cosas de este mundo y no en las cosas del reino de los cielos. No en las cosas espirituales. Entonces el que camina por fe no camina por vista, es decir, no camina bajo el miedo, sino que camina en el plano espiritual. Entonces, ¿podemos caminar con fe? ¿Podemos tener miedo? Sí. Porque el que camina con fe no deja de tener miedo. ¿Qué pasó con Pedro? El Mesías le dijo, ¿quieres venir? Ven.
Toma la decisión. Activa. Acciona. Ten fe. ¿Qué es la fe? Todos me pueden decir, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Todos me pueden repetir, aquellos que conocen la Biblia, todos me pueden repetir ese versículo. Como en el colegio, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ok, sí. Pero ¿cómo llevamos la fe en este plano físico? ¿Cómo llevamos la fe en este plano terrenal, material? La fe es la certeza de lo que se espera en un plano espiritual a un plano físico y la convicción de lo que no se ve porque no está en este plano físico sino en el plano espiritual. Eso es la fe. ¿Pero qué es la fe en este plano terrenal? Es acción. Yo puedo decir tener fe, vos podés decir tener fe, pero si vos no accionás, no tenés fe. Porque muchos entienden mal el tema de la fe. No, yo creo que Yahweh me va a bendecir. Yo creo que Dios me va a dar el trabajo. Yo creo que Dios me va a dar tal cosa. Yo sé que esto voy a alcanzarlo. Yo creo. La fe es mucho más que creer. Es mucho más que declarar. La fe es acción. ¿Qué hace el miedo? ¿Qué hace el miedo? A ver si me puedo poner en el chat ahí. ¿Qué hace el miedo? El miedo te sonríe, te abraza. ¿Qué hace el miedo? El miedo hace cosas negativas. El miedo hace muchas cosas en nuestra vida. Una de las cosas que hace es paralizarnos, frenarnos, detenernos. ¿Qué hace el miedo? Nos bloquea, no nos deja salir adelante, no nos deja avanzar. El miedo te ata, te limita, te ciega, no podés ver. Por eso el enemigo de la fe es el miedo. O tenemos fe o tenemos miedo. No hay un camino intermedio. O estamos en la luz o estamos en las tinieblas. O estamos en la fe o estamos en el miedo. Si dudamos, no tenemos fe. Bien ahí dice, si dudamos, no tenemos fe. Y si no tenemos fe, tenemos miedo. Porque el que duda tiene miedo. Cuando uno tiene que hacer algo, tiene que ir a un trabajo, a una carrera, un examen, tiene que aprender a manejar un carro, tiene que aprender a hacer tales cosas, hablar delante de la gente, hacer un video, lo que sea. Algo que nunca hayan hecho o algo que les cuesta hacer. ¿Y qué hacen ustedes? No van con seguridad, no van al 100%. ¿Empiezan a qué? A tener miedo, a dudar, a estar inseguros, a tener malos pensamientos, a bloquearse. Y eso es lo que hace el miedo. El miedo, esto grabátelo bien adentro en tu mente. El miedo es el arma número 1 de Satanás. El miedo es el arma número 1 de Satanás. El diablo sabe que si nosotros nos dejamos llevar por las emociones del miedo, él nos tiene en sus manos. Porque él opera en el miedo, él no opera en la fe. Él puede tocar y manipular a las personas que tienen miedo. A las personas que tienen fe no los puede tocar. Si los toca es porque el Padre los permite. Los que viven bajo el miedo viven en una frecuencia baja de energía, a la misma vez una frecuencia baja de vida espiritual. Pero los que viven en un nivel espiritual alto, en una comunión con Yahweh alto, en una vibración de fe, de amor,
positivamente, el enemigo es muy difícil que los toque. Y si los toca es porque el Padre lo permite. Por eso muchas personas pierden bendiciones. Escúchame lo que te digo. Muchas personas pierden bendiciones de Dios por tener miedo. Pierden oportunidades. Pierden a personas por tener miedo. Por eso el miedo no te deja avanzar, te bloquea, te nubla, te cierra. Pero la fe mueve montañas. La fe claramente hace lo imposible posible. La fe te hace ver lo que vos hoy no podés ver. Te hace declarar lo que todavía no tenés, pero lo vas a tener. Por eso la fe es muy poderosa. La fe claramente es un escudo en el mundo espiritual para nosotros. Porque es el escudo de la fe que nosotros espiritualmente nos protegemos de los ataques del enemigo. Entonces, el miedo muchas veces nos puede paralizar y pocas veces nos puede proteger de algún mal. Aquellas personas que tienen ataques espirituales y les visitan demonios, espíritus oscuros, muchas veces les agarra miedo. Y es normal. Pero a veces el miedo se manifiesta emocionalmente y se conecta mentalmente con pensamientos de temor, de inseguridad, porque te está queriendo proteger de algo que sentís que es algo malo. Por eso el miedo es enemigo de la fe y el miedo es enemigo del éxito. Si querés que te vaya bien en esta vida, no tenés que dejar que el miedo te controle. Tenés que bloquear al miedo, correrlo a un costado. El miedo siempre va a estar, haga lo que hagas. Sea que avances y crezcas, sea que te detengas. El miedo siempre va a estar, pero vos no tenés que dejar que el miedo te bloquee, que te paralice y no te deje avanzar. ¿Por qué? Porque el miedo te va a robar años de vida, bendiciones, propósitos, sueños, claramente, sobre todo, la voluntad de nuestro Padre. Por eso el enemigo, Satanás, usa el miedo en contra nuestra. Pero ¿qué dice la Biblia? El amor de Yahweh echa fuera todo temor. ¿Qué le dijo Dios a Josué 1:9? Esfuérzate y sé valiente. No le dijo, ponete a dormir que yo hago todo. Solo cree que yo hago todo. No, esfuérzate. Esforzarnos en este mundo es accionar. Es accionar confiando en Él, en su palabra, en su poder. Y si nosotros accionamos confiando en Él, claramente estamos activando la fe. Por eso le dijo, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate, acciona y sé valiente. Es decir, no temas. Porque después le dice, no temas porque yo soy ya, por eso su nombre es Yahweh, yo soy el que soy, no hay otro como yo. Soy el verdadero Dios. Yo soy tu Dios que te da fuerza donde no lo hay, donde yo levanto tus manos, donde están caídas, donde yo te sustento cuando no tenés. Yo soy el verdadero Dios. No hay otro como yo. Entonces, cuando Yahweh llama a los grandes siervos en la historia de la Biblia,
no los llamó perfectos, valientes, poderosos, sin miedo a nada. No, eran hombres y mujeres común y corriente. Cuando llamó a Gedeón, tenía miedo. Gedeón tenía miedo. Y él dudaba. Por eso la duda viene por medio del miedo. Si ustedes tienen duda en algo, viene de la fuente del miedo. Pero no solo eso, sino que si ustedes dudan de las cosas de Yahweh, de las cosas de Dios, ustedes están pecando. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la Escritura? El que sabe hacer lo bueno y hace lo malo, le es contado pecado. Y el que duda, sabiendo qué es lo que tiene que hacer, también. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Todo aquel que se acerque a Dios, todo aquel que se acerque al Padre en oración, búsquelo con fe, sin dudar. Porque el que duda está pecando delante de él. Por eso no puede haber duda en nosotros, porque si hay duda, hay miedo. El miedo es mucho más que una emoción. Muchas veces el miedo viene por el entorno en que nosotros nos movemos. Si hay personas que tienen miedo al que dirán, miedo a perder algo, miedo a enfermarse, miedo a lo que sea, todo ese entorno te va a terminar afectando. Porque el entorno nos puede ayudar a elevar o nos puede hundir. Muchas personas tienen miedo porque vienen repitiendo patrones de familia, porque vienen con heridas, porque vienen con llagas del pasado, heridas que nunca se cerraron. Muchas personas que han sufrido por sus padres, porque sus padres los han marcado en su niñez, en su adolescencia, y han sido rechazados por ellos, han sido castigados. Miedos también a la crítica, ¿no? Como muchas veces lo hablo yo, miedo a la crítica y que dirán por lo que uno habla, por lo que uno dice. A mí me acusan, me juzgan, me critican, me dicen muchas cosas en las redes, pero a mí no me afecta. ¿Por qué? Porque yo sé bien quién soy, yo sé lo que hago, lo que no hago. Yahweh ve todas las cosas, entonces yo sé muy bien quién soy. Y no me dejo afectar por el miedo, porque si vos te dejas afectar por el miedo, te vas a poner mal por lo que digan los demás. Te va a afectar por la crítica, te va a afectar por lo que piensan los demás. Entonces, si muchas personas juzgan, critican tu vida, siembran pelea, contienda, división, vos no vas a agarrar un día un celular y vas a grabar videos. No vas a compartir tu vida, no vas a compartir el valor que vos tenés. ¿Por qué? Por el que dirán. Por el que dirán. Por la crítica. Y ahí es donde el diablo viene. El diablo te llena la cabeza con mentiras, con engaño, te estanca, te bloquea y mata tu fe. Porque si el enemigo mata nuestra fe, nos mata completamente. Sin fe es imposible agradar a Yahweh. Sin fe no podemos alcanzar los milagros del Padre. Entonces los miedos que muchas veces nosotros tenemos vienen a través de máscaras. A través de máscaras. ¿Qué son máscaras? Máscaras son claramente lo que uno se pone delante de la gente, pero en nuestra intimidad nos sacamos las máscaras. Una de las máscaras del miedo es un estado mental
Cuando pensamos y decimos, no puedo empezar, no estoy listo, no estoy lista, esto es muy difícil para mí, esto es muy complicado, esto no lo puedo hacer. Eso es una máscara, pero no una máscara literal, sino es una máscara en un estado de conciencia mental. Es un pensamiento negativo que se forma una máscara que se llama miedo, que se llama inseguridad. Otra máscara que nos ponemos en un estado de conciencia es buscar validación a los demás. Buscar agradar a los demás, porque tenemos una necesidad de aprobación. Es decir, bueno, voy a hacer esto, pero quiero que me apoyen, quiero mi familia que me diga que sí, que están de acuerdo, quiero empezar este trabajo, quiero empezar a estudiar acá, quiero empezar este proyecto, quiero empezar a usar las redes, sí, pero ¿qué dirá mi pareja? ¿Qué dirá mi familia? ¿Qué dirá tal persona, el pastor, quien sea? Buscamos validación. Podemos buscar un consejo, podemos pedir apoyo en oración, pero a veces las personas quieren agradar a los demás. Quieren validarse con los demás para decir, bueno, me están apoyando, o qué bueno que me están diciendo esto, porque uno lo necesita. Pero ¿por qué buscamos validación? Porque hay carencias dentro nuestro. Hay caretas de los miedos y de las inseguridades que nos terminan bloqueando y no nos dejan avanzar. Entonces, el miedo no se puede eliminar, pero sí se puede bloquear. El miedo siempre va a estar. Me ha pasado a mí que muchas veces, las primeras veces, he tenido que predicar en iglesias, dar conferencias, hacer reuniones con mucha gente, ministrar, hablar, enseñar a mucha gente, y al principio me daba miedo. Y si ahora que he viajado me he presentado delante de mucha gente, también me agarraba miedo. ¿Y cuánto hace que hago esto? 25 años. ¿Por qué? Pasaron 25 años y tengo miedo todavía. Porque los miedos siempre van a estar. Los miedos son un estado emocional. Entonces, ¿qué hay que hacer? No se pueden eliminar, pero se pueden bloquear. Y si bloqueamos el miedo, le damos lugar a la fe. Por eso el miedo es un enemigo clave en nuestra vida espiritual. Es un enemigo clave. Porque el que tiene una vida espiritual, una vida de oración, una vida de palabra, tiene fe. Pero si dejamos que el miedo se levante, porque viene inseguridad, porque viene miedo, el miedo va a apagar y va a bloquear nuestra vida espiritual. Y otro punto importante en el miedo, otro punto importante que a veces nos ponemos una máscara en el estado mental, es nunca voy a estar listo. Cuando llegue el momento, lo voy a hacer. ¿Y sabes qué? No va a llegar nunca el momento. No va a llegar nunca. Cuando vos decís, cuando esté preparado voy a hablar, cuando esté preparado voy a enseñar, cuando esté preparado voy a viajar, cuando esté preparado voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Nunca vas a estar preparado, preparada. ¿Qué tenés que hacer? Fe, accionar, empezar. Todo comienzo cuesta. Cuando uno comienza algo cuesta, hasta que uno le agarra la mano, hasta que uno se va acomodando. Entonces, el miedo es un estado emocional que hoy millones de personas viven bajo esa emoción. Viven siendo dominados, viven siendo manejados por este estado emocional. Ahora, tener fe no es la ausencia del miedo. Ser valientes no es la ausencia de miedo.
actuar y accionar con miedo, pero no estancarse. Es decir, podemos caminar por fe, podemos caminar y accionar por fe todo, pero aún así puede estar el miedo. Aún así puede estar al lado del miedo y viéndonos teniendo fe. Pero el punto es que el miedo no tiene que controlarnos, que el miedo no tiene que apagar la fe, sino que el miedo tiene que ser bloqueado. Y muchas personas tienen miedo al fracaso. Por eso no invierten, no proyectan, no avanzan, no quieren realmente compromiso. Muchos tienen miedo a fracasar. ¿Por qué? Porque antes de intentarlo ya están diciendo, no, me va a ir mal, no me va a salir bien, no, voy a tener seguramente este problema, no creo que lo pueda lograr. Ya estamos declarando algo negativo antes que sucedan las cosas. Entonces, ¿qué pasó en el Mar Rojo? ¿Cuándo se abrió el Mar Rojo? Cuando Moisés entró a las aguas. No se abrió el Mar Rojo cuando Moisés estaba en la roca, en la piedra, mirando el mar. Es cuando se metió. Y cuando se metió, el Mar Rojo se abrió. ¿Qué pasó en el río Jordán? Pasó exactamente lo mismo. Tuvieron que entrar, tuvieron que meterse para que el río Jordán se abriera. Nosotros podemos tener miedo, y específicamente cuando Dios nos marca hacer algo y tenemos miedo, tenemos que accionar con fe aún teniendo miedo. Pero el miedo hay que tomarlo y tomar autoridad y bloquearlo y dejarlo en el lugar que tiene que estar, en las emociones. El miedo por eso es un estado mental donde tenemos que accionar porque es la única manera de romper el bloqueo mental. Actúa, acciona, haz las cosas aunque tengas miedo. Ahora mismo estamos en el reto 90 días que empieza el próximo lunes, donde voy a estar trabajando con personas 3 meses y voy a estar ayudándoles a trabajar y a crecer en todas las áreas, espíritu, alma, mente y cuerpo. Y lo importante acá es entender que muchas personas quieren entrar y hay una parte de esas personas que siempre empiezan a darle un pero. No, pero no puedo por acá, no puedo para allá, no puedo por esto. Y muchas personas terminan diciéndome lo mismo. Lo que pasa es que me cuesta tomar la decisión. Lo que pasa es que tengo que organizarme, tengo que hacer muchas cosas y yo quiero, pero me cuesta. ¿Por qué? Porque hay un bloqueo. Porque hay miedo. Miedo a invertir y que me salga mal. Miedo a organizarme y darle y que no me dé fruto. Por eso tenemos que cambiar la manera de pensar. Muchas personas antes que sucedan las cosas ya están declarando que les va a ir mal. Por eso no permita que los miedos te bloqueen. Por eso los miedos pueden frenarte o pueden ayudarte a avanzar. El miedo se vence con fe. El miedo se vence con acción. El miedo se vence con luz. Y esto es una gran verdad. El miedo nunca va a desaparecer. Pero cuando desaparece en nuestra vida, en algún momento vamos a sentir que no está más el miedo en nuestra vida, es claramente ¿por qué? Porque ya no te controla. Porque ya no sos esclavo claramente del miedo y de ese estado emocional negativo que vos tenías.
Entonces el miedo se vence con acción, el miedo se vence con fe. ¿Y cómo nos hacemos valientes en frente del miedo? Primero, aprender a tener fe. Segundo, a lidiar con el miedo. Y en tercer lugar, saber y ser prudente y tomar decisiones correctas. Entonces, esto es importante entender. El miedo se vence con fe. Podemos bloquear el miedo y dejarlo a un costado. Por eso acciona, habla, actúa por medio de la fe. Cree en el Padre, no creas en vos primeramente. Primero cree en Él, luego vas a creer en vos. Y luego vas a creer que podés avanzar y crecer y seguir en este mundo. Por eso no temas, dice la palabra de Yahweh. No temas. ¿Por qué? No temas, porque yo estoy contigo. No tengas miedo, no tengas temor, porque yo soy tu Elohe, yo soy tu Dios, yo estoy contigo. No estás solo, dice Yahweh, no estás sola, estás conmigo. Porque si yo estoy contigo, ¿quién contra vos? Por eso, caminar por fe, tener fe, vivir bajo la fe, no es la ausencia del miedo. Si ustedes ven una persona de fe, sea hombre o mujer, uno se alegra, se pone contento y dicen muchos, uy, ¿cómo me gustaría que yo tuviera esa fe? Sí, la podés tener y más, pero no te das cuenta que la persona que tiene fe también tiene miedo. Porque el miedo existe en nuestra mente, en nuestra conciencia. Es real. Pero si nosotros controlamos nuestra mente y nuestra conciencia, controlaremos el miedo. Y si el miedo es bloqueado, caminaremos por fe. Por fe y por bendición. Por eso no estás caminando solo, te dice Yahweh. Yo estoy contigo. Ten cuidado, dice él. Ten cuidado de lo que ves, de lo que escuchás y de lo que lees. Porque lo que ves, lo que escuchás y lo que lees es una alineación que te determina o vivir bajo frecuencia baja del miedo o vibrar alto bajo el amor y la fe en Yahweh. Por eso, el mensaje de hoy es un mensaje tremendo. Es un mensaje que el Padre nos da para abrir el entendimiento, para abrir nuestros ojos. Por eso el miedo nace de tu mente. El miedo nace de tus pensamientos. El miedo no está en este plano físico, sino que está en tus emociones. Y está conectado claramente a nuestra mente y a nuestros pensamientos. Entonces, tenemos que aprender a bloquear el miedo en nuestras vidas. Y aprender a caminar con fe, aunque no veamos nada, no comprendamos nada. Porque si no lo hacemos, el enemigo va a destruir nuestra vida. El enemigo va a atacarnos con miedo, con inseguridad. Por eso dice ahí la Escritura, la importancia del miedo, que el perfecto amor de Yahweh echa fuera todo temor. El miedo puede ayudarnos a proteger.
El miedo puede ayudarnos a guardarnos. ¿De qué? De cosas externas. Porque a veces el miedo nos bloquea, pero por un lado positivo de guardarnos de algo malo, pero la mayoría nos bloquea para no avanzar y seguir adelante. Entonces, ¿quieres vencer el miedo? ¿Qué tienes que hacer? Si quieres vencer el miedo, ¿qué tienes que hacer? Tienes que caminar cada día y accionar la fe. Es decir, hoy me siento mal, hoy no me siento bien, hoy no tengo ganas de hacer nada, hoy estoy pasando este problema, estoy pasando esta situación, hoy estoy bajoneado, bajoneada. ¿Y qué va a pasar? Me va a agarrar miedo, inseguridades. Y hay muchos casos de esta magnitud, muchos casos. Entonces, el miedo es un estado emocional que está conectado con la mente y con los parámetros que han determinado ellos, que son los políticos. Si nosotros vencemos el miedo, solo nos quedará claramente la fe. Si tenemos fe, no vamos a tener miedo. Si tenemos miedo, vamos a tener claramente el bloqueo y no vamos a tener fe. Todo lo opuesto, el miedo son las tinieblas, la fe es la luz. El miedo es el pecado, la fe es la santidad. El miedo es un estado emocional que Satanás está usando hace miles de años sobre la humanidad. Entonces, si vos querés empezar a hacer algo y tenés miedo, animate, hacelo. Animate y hacelo. ¿Por qué? Porque si esperás hasta no tener miedo, nunca va a pasar. Acciona, actúa, avanza. Y si tenés miedo de entrar al reto 90 días, toma la decisión, porque no te vas a arrepentir. Y si quieres entrar a la escuela de vida mejor, entra, acciona, no te vas a arrepentir. ¿Por qué? Porque es lo que mucha gente necesita. Crecer, avanzar como personas cada día. Por eso, ¿quieres vencer el miedo? Ahí, escríbeme en el chat. ¿Quieres vencer el miedo? Si quieres vencer el miedo, hay una sola forma. Es que entiendas de que Yahweh está contigo, que no estás solo, que no estás sola y que Él está para bendecirte. Por eso, vence el miedo, no vivas una vida en inseguridad, no vivas una vida bajo un bloqueo limitado, sino acciona, camina por fe cada día, aunque cueste, aunque duela, sigue adelante. Y vas a ver que si accionas y pones tu vida en las manos de Yahweh, pones tu fe, las cosas se van a ir dando, las cosas van a ir cambiando. Así que hasta acá el mensaje de hoy. Vence el miedo. Es hora de que el miedo quede a un costado, quede bloqueado y aprendamos a vivir por fe. Amén. Así que hasta acá el mensaje de hoy. Recuerden que el próximo lunes comienza el reto 90 días. Estaré en estos días hablando un poquito más acerca de este reto. No te lo pierdas porque va a ser de gran bendición para mucha gente. Ya mucha gente se está anotando y vamos a comenzar a trabajar 3 meses duros, 3 meses uno a uno, donde vamos a trabajar cada área y muchos puntos importantes sobre el alma y las emociones que tiene que ver con el miedo. Así que compartan este mensaje a aquellas personas que quizás conozcan, lo pueden hacer y estaremos pronto en otro mensaje en vivo para seguir avanzando, para seguir viviendo mejor. Y si querés ser parte de Reto 90 días, la Escuela de Vivir Mejor, entra al link de mi perfil y ahí vas a recibir
toda la información. Así que espero que te haya bendecido este mensaje y puedas entender realmente qué es el miedo, cómo funciona y claramente lo que nosotros necesitamos para vencer el miedo y caminar en bendición y caminar en luz, que es la fe. Así que sigamos adelante, no bajes los brazos. Otro punto importante que te digo es claramente que cada día veas los contenidos que subo, veas todo lo que subo. ¿Por qué? Porque siempre son palabras de bendición, palabras de fe, de aliento, de motivación, de espiritualidad, de crecimiento, de desarrollo, para que sigas adelante y no bajes los brazos. Así que nos vemos pronto en otro mensaje en vivo. Bendiciones. Shalom.